al fondo. Amén. ¿Están listos, hermanos y hermanas? En el nombre de Jesucristo, así dice la bendita palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El tema en esta ocasión se habla de la fe, y a mí me gusta provocándole una sonrisa a Jesús, sorprendiendo a nuestro Padre, ya como sinónimo, pero que nosotros, sus hijos, honremos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, así como este centurión dice que Jesús se maravilló. Pero bien, hermanos y hermanas, empezando la historia, dice que después que Jesús hubo terminado todas las palabras al pueblo, que entró en Capernaum. Entonces Jesús no deja las cosas a medias, sino que Él empieza algo y lo termina. Y eso nos está aconsejando a nosotros en este momento, que nosotros tengamos también esa cultura, esa educación, de que no dejemos los temas a medias, que no dejemos obras inconclusas, sino que lo que empecemos hay que terminarlo. Y más cuando se trate de hablar de la palabra de Dios con el fin de salvar almas o que reciban algún beneficio de parte de Dios, una bendición. Gloria al Señor. Y entrando en Capernaum, ubicamos a Capernaum a las orillas del río Jordán, frente al mar de Galilea. Estaba rodeado de agua. Dice que también había una fuente cerca, una fuente que brotaba natural, y de ahí se esparcían 7 ríos. Gloria a Dios, porque el agua es vida y representa al Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a los creyentes que de su interior brotarían ríos de agua viva, y se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Ya entrando en Capernaum, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se fijan, hermanos y hermanas, que las enfermedades, las dolencias, las escasez, cualquier crisis, de cualquier situación, problemas emocionales, son una oportunidad. Ya que las tenemos, ya que llegan, son una oportunidad para rendírselas a Dios, para presentárselas al Señor. Peticiones, necesidades, deseos de nuestros corazones. Este varón, este siervo, este centurión, el centurión más bien es el centurión que tiene a su cargo 100 soldados. Por eso era un buen líder que tenía soldados bajo sus órdenes.
Pero este centurión dice que amaba a su siervo y este estaba enfermo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Se fijan, otra cosa aquí, vamos a puntualizar, vamos a hacer hincapié en que al oír de Jesús, el centurión oyó hablar de Jesús. Hermano, ¿tú cómo oyes, cómo escuchas cuando hablan la palabra de Dios? O lo contrario, ¿cómo hablas de Jesús? ¿Qué hablas de Jesús para el que te va a oír? Porque este centurión dice que oyó hablar de Jesús y creyó, se maravilló, se sorprendió, dijo, oye, necesito conocerlo, o vayan y hablen y díganle que venga. Estaba convencido este centurión de que él era alguien especial. Pudo pensar que era un profeta, pudo pensar que era un evangelista, alguien que tenía cierto poder, pero si vamos siguiendo la lectura vamos a ver que él creyó que era Dios. Entonces la importancia de cómo hablamos nosotros para que los que nos escuchan hablar de Jesús sean convencidos, sean persuadidos. ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué conoces? Para que cuando hables de Jesús, la persona que te oiga se interese, así como se interesó el centurión, al grado, hermanos y hermanas, de que él quiera conocer a Jesús, él quiera involucrar a Dios en su vida y presentarle sobre todo las necesidades que tal vez, hermanos y hermanas, están fuera de nuestro alcance el solucionarlas. No sé, cada quien tiene problemas diferentes, pero sin duda alguna este centurión, al estar a cargo de 100 soldados, tenía un buen puesto, un buen rango, nada más ni nada menos que de Roma. Sin duda alguna que tenía un buen sueldo, y también ya había pagado por los curanderos, doctores, o gente o medicamento para sanar a su siervo, y como no pudo, recurrió a Jesús. Entonces, hermano y hermana, fíjate bien cómo hablas de Jesús. ¿Qué hablas de Jesús? Para que el que te oiga sea persuadido. Pero también en lo contrario es como oyes tú, con atención, con credibilidad, con retención de la palabra de Dios, para que tu fe se aumente, esa confianza en Dios se aumente. Bendito sea el Señor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Se fijan, los ancianos que envió el centurión le dijeron a Jesús, el centurión es digno de que le concedas esta petición. Fíjense en la palabra digno, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. De una manera u otra el centurión estaba involucrado en las costumbres, en la tradición, tenía conocimiento, por algo estaba interesado en Dios. Sin duda alguna que había escuchado de que iba a venir el Mesías, algo sabía, al grado de que les caían bien esos judíos que adoraban a Dios y los ayudaba con ofrenda, los ayudaba construyéndolo en la iglesia. Y creo yo, en lo personal, que este centurión de repente se acercó a esa iglesia, de vez en cuando les visitaba y oía hablar del Mesías que algún día iba a venir. Gloria a Dios. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora el centurión está diciendo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí vemos claramente que los judíos ancianos que fueron enviados primero a ver al centurión, a ver a Jesús de parte del centurión, dijeron que era digno de que recibiera el beneficio, esa atención.
porque ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Pero el centurión, yo pienso que es un gesto de humildad de su parte, diciendo, no soy digno de que vengas a mí, que entres bajo mi techo, porque lo estaba reconociendo como alguien especial, como a Dios. ¿Por qué como a Dios? Porque le dijo, pero tan solo, bueno, les aclaro, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Quién puede traspasar el tiempo, las barreras del tiempo, sino solo Dios? ¿Quién puede hacer estos milagros a distancia, sino solo Dios, que es omnipotente? Omnipotente, amén, pero es omnisciente, omnipresente. Ahí los quería llevar a la omnipresencia de Dios. Este centurión, con ese poco conocimiento que tenía, sin duda alguna, que él dijo, como él es Dios, él puede decir la palabra desde allá y aquí se puede hacer el milagro. Porque nosotros conocemos que por la palabra de Dios fue hecha este mundo y toda la creación. Por la palabra de Dios. No fuéramos al Génesis o a los Hebreos. Vamos a usar un poco la Biblia para despertarnos y darle un poco de fluidez. Vamos al libro de los Hebreos y vamos a considerar esta parte de la palabra. Gloria a Dios. De Hebreos 11:3, el que lo tenga lo puede leer. ¿11:3? Sí. 11:3, Hebreos. Por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces este centurión, con ese poquito conocimiento que tenía, se fijan, le dijo a Jesús, no te molestes en venir, si tú eres Dios, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Bendito sea Dios. Pero también recalquemos aquí, hermanos y hermanas, porque te va a tocar a ti y me va a tocar a mí algún día orar por peticiones, deseos, por necesidades, y tal vez no sanen, y tal vez no se cumpla nuestro deseo. Pero vamos a ver lo que me dijo Dios a mí. Mientras ustedes buscan la palabra de Dios que dice Hechos 1:7, Primera de Timoteo 3:16, y Deuteronomio 29:29. Gloria a Dios. Amén. Está bien, hermana, gloria al Señor. Sí, sigue el poder, ¿verdad? Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero a lo que yo quiero llegar a eso, no os toca a vosotros saber los tiempos de cuando nosotros pidamos a Dios algo. El Señor tiene, en su sola potestad, tiene esos misterios que vamos a leer en los otros pasajes que les pedí. ¿Cuál es? Primera de Timoteo. Sí, ¿qué dice ahí? Amén, hermana, con eso. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, la misericordia de Dios. El amor de Dios es un misterio para nosotros que no lo entendemos todavía. Es indiscutible, es un misterio. Deuteronomio 29:29 quedamos. ¿Quién lo tiene?
Amén, hermano. Y vuestros hijos. Amén, hermano. Ahí con eso, hermano, gracias. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que no nos compete a nosotros, no las podemos saber. Esos misterios algún día Dios nos las revelará. Pero lo que sí quiere Dios es que oremos unos por otros, es que le pidamos al Señor. Y yo por eso comprendí. Yo le pedí a mi esposa Damaris que me buscara una oportunidad en el hospital, aún después, cuando me dijeron que nuestro hermano había fallecido, o que durmió, dijéramos nosotros. Y mi esposa Damaris consiguió esa oportunidad, y yo fui, y como estaba tapado con una cobija, como se le acostumbra a los difuntos, lo destapé, y yo con esa confianza en Dios, con ese conocimiento, pues le pedía, como dice la Escritura y como nos enseñó nuestro hermano pastor, que muy continuamente decía que vuelva el alma de este niño, dice la Escritura, al cuerpo, cuando Elías oraba por aquel niño que había muerto. Y yo también, en el nombre de Jesús, así le ponía la mano en el corazón a nuestro hermano pastor, en su cabeza, y le pedía a todo, como dice la Escritura, que se levantara. Pero el Señor me dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, y las cosas secretas son mías, dice el Señor, y es un misterio también. Y yo dije: amén. Tuve consolación. Gloria a Cristo. Continuamos, hermanos y hermanas. Entonces dice que no se tuvo por digno el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Gloria al Señor. Me llama fuertemente aquí la frase cuando dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Hablando ahorita de la omnipresencia de Dios, hay unos pasajes que le quiero compartir en relación a esto, para que fortalezcamos nuestra fe y tengamos conocimiento. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, y alguien que me ayude en San Juan 20, 29. Gloria a Dios. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Gloria a Dios. Uno, 8. Amén. Ese es uno, hermano. A quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y la otra, San Juan 20, 29. Amén. Aleluya. Estamos incluidos, hermanos y hermanas. Nuestra salvación la hemos obtenido y somos bienaventurados porque no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en su palabra. Este centurión no vio a Jesús, pero le creyó a la palabra. Tan solo di la palabra, y aunque no te veo, Jesús, aquí, no es necesario que te tenga que ver, porque tú eres Dios, pues, pero yo creo. Y este centurión se gozaba, como dice la Escritura. No le ve, pero cree en Él. ¿Y cuántas palabras no ha dicho Jesús? ¿O cuántas palabras ha dicho Jesús? Hay un pasaje también aquí mismo en San Juan, ayúdenme a buscarlo. El último versículo de San Juan, que dice, vamos a verlo, habla de las palabras de Jesús.
que ni aún en el mundo, en el último versículo viene siendo el 21, 25, y hay otro que dice, en el 20:30 de San Juan y 21:25. ¿Quién no ha participado para? ¿Sigue? Síguele. ¿30-31? El 20-30 leíste, el 31 también. Amén. Y el último, ¿quién lo tiene? El 21-25. Adelante, hermana. Aleluya. Imagínense, hermanos y hermanas, ni en el mundo, o yo lo entiendo así, ni en el mundo cabrían los libros si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo. Pero acá, al tracito en el 20, 30 y 31 dice, pero estas se escribieron para que creáis en Jesús, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Estas que están aquí son suficientes. ¿Cuántas palabras? El centurión dijo, tan solo di la palabra, ese y mi siervo sanará. Pero tenemos tanta palabra que ha hablado Dios. Pero si desarrollamos la fe, esa confianza como el centurión. ¿Quién me lee Romanos 10, 17? Vamos a ver. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, ahorita les preguntaba cómo escuchan la voz de Dios. ¿Cómo escuchan ustedes la voz, la palabra de Dios? Con atención, con presteza, con diligencia. Porque del oír la palabra viene la fe. Esa fe que te va a tocar a ti desarrollarla, esa confianza. Pues entre más escuches de Dios, entre más conozcas los testimonios de Dios, más vas a aumentar, a acrecentar tu fe. Pero yo creo que aparte de eso tenemos la virtud de ir a la oración en los secretos, platicar con Dios. Imagínense qué gran privilegio platicar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran Creador del universo. Ustedes no se han puesto a pensar que si les conceden una entrevista con la Claudia Pavlovich, Dios bendiga a la gobernadora, ¿no? O sea que la Pavlovich dice que no, la señora gobernadora, o si no va un poquito más para arriba con el López Obrador, ¿a poco no nos vestiríamos así lo mejor que pudiéramos, las mejores ropas que tuviéramos? Y fuéramos también así medio con el pecho parado en la frente, así no erguidos, y a la hora de sentarnos bien sentaditos, ¿no? Porque vamos a estar ante el presidente y los gobernadores y a prestar toda nuestra atención, porque cómo vamos a estar bostezando o cómo vamos a estar todos chicopalados ahí, ¿verdad que no? Y estamos hablando de humanos. Pero ir a los secretos con Dios, hermano, está en ti y está en mí, que prestemos ese valor, que le demos ese valor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense al Dios, al gran Creador del universo, el que ve lo que pensamos. ¿Se fijan? Gloria a Dios. Continuamos con el centurión. Ya sabemos que tenemos mucha palabra de parte de Dios que es para nuestro beneficio. Gloria a Cristo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendito sea Dios. ¿Cómo lo diría Jesús? Jesús se maravilló, hermanos y hermanas, al ver la reacción del centurión. ¿Qué provocas tú en Jesús? Una sonrisa, sorpresa, o si no, hay que provocarla a través de esa confianza, a través de creerle a Dios para que nosotros reaccionemos, accionemos y reaccionemos. Que sorprendamos a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, nuestro médico, el nuestro sanador, o el que nos guarda para que no nos enfermemos, el que nos liberta, el que nos provee, el que nos sustenta. Él es nuestro todo. Y en cada área de esas, la que se nos presente en necesidad o en oportunidades, honrar a Dios. ¿Quién me ayuda con 1 Samuel? Gloria a Dios. Vamos buscando el libro de Samuel. Como en el capítulo 30, mi hermana Cristina me ayuda con, sé que el versículo 30. 1 Samuel 3:30 será. No, perdón, a ver, 2:30. En 1 Samuel no quedamos 2:30. Vamos a ver aquí. ¿Quién no ha leído? ¿Alguien que lo lea? Los que me desprecian. Nunca tal yo haga. Le había hecho una promesa a Dios a este sacerdote, pero como él traicionó al Señor y no obedeció, se rebeló, entonces el Señor le dijo: no puedo cumplirte lo que te prometí. Así que yo voy a honrar a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces este centurión honró a Jesús, haciéndolo Dios omnipresente. Así como el que estaba crucificado al lado de Jesús, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo Señor, y es Señor de señores, y le dijo Rey, porque le dijo: cuando vengas en tu reino. Así de sencillo, alcanzó misericordia. Entonces nosotros honremos a Dios y Él nos va a honrar a nosotros. Bendito sea Dios. Y dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados ya hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios le concedió la petición, el deseo de su corazón por la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver qué dice, hermano. Segunda de Pedro. El primer versículo, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Adelante, que lo tenga nuestra hermana. Amén, hermano. Hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los discípulos que hicieron tantos milagros. ¿Quién me ayuda con Hebreos 11:32? Nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de aquellos antiguos, para que la aprovechemos
y disfrutemos de los beneficios que nuestro Señor y Salvador ha pagado un precio tan alto para que nosotros tengamos esa paz, esa libertad, ese gozo y todas las riquezas, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ya conocemos la gracia. ¿Quién tiene Hebreos 11:32? ¿Qué dice, hermano? A ver. Hebreos 11:32, estamos hablando de la fe preciosa. Amén. Fíjense, hermano, por esa fe preciosa que tenemos igual nosotros, todo lo que hicieron, siempre recurren a ese pasaje para que vean lo que hicieron. Pusieron en fuga ejércitos de extranjeros, sacaron fuerza de la debilidad, taparon boca de leones, conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batalla. Imagínense cuántas cosas podemos hacer por medio de esa fe, esa preciosa fe. Por último, y para cerrar, una pequeña reflexión. Había un hombre que tenía caballos pura sangre, esos corceles pura sangre, y un día él pensó y dijo: quiero tener los mejores caballos del mundo, y los encerró en un corral, y a cierta distancia estaba un río, que de ese río emanaba la brisa, el aire se traía la fresca brisa, la humedad, y hasta se podía oler esa agua fresca. Y cerrando los caballos, digamos a 200 metros, 2 cuadras, encerrando los caballos pura sangre, esos corceles, este varón no les dio de comer ni les puso agua. Y pasó un día, pasaron 2 días, y los caballos eran fuertes y se empezaron a debilitar, a inquietarse esos caballos. Y pasó otro día y otro, y los caballos relinchaban, reparaban, y ahí andaban inquietos, y como que querían brincarse el cerco, no podían. Y pasado ya una semana, que ya los caballos como que ya se veían muy débiles, enfermizos, él acostumbraba a silbarle a los caballos, los tenía domesticados, y les silbaba con un chiflo, y los caballos le obedecían. Pero lo llevó al extremo, sin comer y sin beber agua. Entonces después de una semana les abrió el corral, y salieron los caballos a una sola tropelada, todos hacia el río. Y extrañamente el varón ese agarró el chiflo y les silbó, y de toda la tropelada de caballos nada más se pararon 2, se frenaron y a escuchar la orden de su amo, y los demás no, locos como locos, un espumarajo por la boca, llegaron al río a beber agua. Entonces dijo, era un árabe ese hombre, dijo: estos 2 caballos son los que quiero para la descendencia, para que me den crías de pura sangre. Imagínense, casi al borde de la locura, esos caballos le obedecieron aún en esa situación. Entonces, hermanos y hermanas, la preciosa fe que nos ha dado Dios, pongámosla en práctica, porque Dios también quiere que nosotros le honremos, que le provoquemos una sonrisa en nuestro actuar diario, en nuestro accionar y reaccionar, y que así como estos caballos recibieron ese premio que iban a ser la descendencia, las crías, un buen trato, imagínense, Dios también tiene para nosotros galardones que quiere premiarnos nuestro Señor, siempre y cuando llevemos esa fe, ¿verdad?, a la práctica. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra y sigamos orando a Dios.
unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia. Agradecemos, Señor mi Dios, tu divina presencia en este lugar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que se ha expresado, que sea para nuestra necesaria edificación, Dios mío. Padre, tenemos una gran necesidad en este lugar de tu presencia, de tu manifestación, de la unción fresca de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor mi Dios, poner en práctica los talentos, el don que da tu Espíritu Santo. Que los ministerios, Señor, comiencen a fluir, que se manifiesten en mis hermanos y en mis hermanas la verdadera libertad con que nos has hecho libres, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tenemos, Señor, una gran carga, una gran comisión a la cual nos debemos por mandamiento tuyo, que tenemos que ser ejemplos donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz. Tenemos que manifestar tu gloria, Señor, y solamente lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo. Inspíranos, te rogamos, inquiétanos, Señor, de día y de noche, y que aprovechemos bien el tiempo, porque la noche está avanzada y se acerca el día, y nosotros nos resta desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de luz y andar como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borrachera, no en envidia ni en contienda, no en orgías ni en lascivias, sino que nos tenemos que vestir de nuestro Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Amado Dios, envíanos espíritu de oración, Señor, para tener comunión contigo día y noche, orar unos por otros, apoyarnos en el nombre de Jesús, sobre todo para honrarte, para obedecerte y cumplir tu voluntad en nuestras vidas diarias, y así un día partir contigo a la eternidad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde, y le cedo el lugar al micrófono a nuestra hermana que está dirigiendo para que escoja a quien según el orden está organizado, ¿verdad?, para